Seguimos acompañándote. La inflación del mes de octubre, gran variable, si se quiere, para lo que va a ser el próximo fin de semana las elecciones legislativas, aunque en definitiva uno puede inferir que la gente, ya más allá de los datos, tiene una percepción de lo que le ha venido sucediendo a lo largo de todo este tiempo en su bolsillo. Pero para conocer qué es lo que mide, por ejemplo, la Fundación Libertad y Progreso al respecto, estamos saludando al economista Diego Picardo, quien está justamente a cargo de llevar adelante este índice desde la Fundación. Diego, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo andás? Bien, muy bien, y con muchas ganas de saber, de conocer qué es lo que ha medido la Fundación en el IPC del mes de octubre. Bueno, octubre nos dio un 3,2%, que ya si nos volveríamos 2 meses para atrás sería un número alto, pero viendo el 3,5% que nos sorprendió a todos el mes de septiembre, uno podría decir, bueno, una desaceleración de la inflación. Y es más, hasta yo creo que me voy a quedar un poco corto con este 3,2%, dado que el propio secretario de Comercio Feletti dijo que iba a estar por encima del 3%. O sea, Ujú. ya vino a tratar de calmar las aguas de antemano, dado que el dato se va a conocer eh, 3, 4 días antes de las elecciones. Entonces, Claro. es un dato que va a tener impacto político. Entonces, es un dato que da más escalofrío si uno lo ve en términos interanuales, que nos da 51,7% en 12 meses, en caso de que se cumpla el 3,2%. Si le dan más todavía el número, vamos a superar el 52%. Y esto nos muestra que el año difícilmente cierre en las proyecciones que tiene el gobierno de alrededor del 45%, y ronde más cerca del 50% y ya está pasando los Ujú. 50%. Y Y eso a, ya pro- muestra un nivel de descontrol de precios increíble. Claro, y a propósito de eso, recuerdo que, o sea, y la gente también lo debe recordar porque venimos siguiendo esta conversación contigo desde principio de año, incluso también desde el año pasado midiendo justamente lo que iba dando en inflación, pero vos bien decías que para el último trimestre de este 2021 ya había que pensar en una inflación base que estuviera cercana al 3% por mes, y eso en definitiva se está cumpliendo. Sí, sí, se cumple más rápido de lo que pensábamos. Ya el mes pasado fue demasiado alto para lo que uno esperaba. eh, y en general, encima del tercer trimestre, si bien octubre normalmente da un poco por debajo de septiembre, lo cual se cumpliría con nuestro pronóstico, eh, pero noviembre y diciembre en general son meses donde los precios tienden a subir más rápido, y por eso es que el piso de 3% ya hay que ver si no es un piso mayor, todavía del 3,3, 3,5%. Eh, Diego, ¿tienen medido por sectores cómo ha sido el comportamiento justamente de cada uno de los rubros? sí, y acá vuelve a tener impacto lo que es el sector de medicina, que Feletti trata ahora de controlarlo, el precio de los medicamentos compulsivamente. Nos dio un aumento del 4,6% de ese rubro. Tengamos en cuenta que siguieron los aumentos de las prepagas del 9%, y eso es el principal impulso. Ujú. Si bien hubo aumentos de medicamentos, un aumento del 9% de las prepagas es muy grande. También hubo aumentos de educación. Octubre en general es un mes en que la educación tiene aumentos. Nuestro rubro aumentó un 7%, pero este 7% está compensado un poco por la baja incidencia que tiene el rubro educación en el índice, pero bueno, un aumento del 7% tiene un impacto. Y el rubro que siempre comentamos por la importancia un poco en el consumo de los argentinos es el de alimentos y bebidas, que nos dio un 3,6%, pero hay que desglosarlo en dos partes, A ver. eh, porque en 3 cuartos de mes tuvimos aumentos que eran enormes, alrededor del 4,5%. Y cuando retrotrajeron los aumentos de precios a principio de octubre, se notó una baja de precios y eso terminó empujando
al rubro de alimentos y bebidas a subir un 3,6%. Entonces, eh, si bien uno siempre dice, y tratamos de decirle siempre a la gente, que los controles de precios no sirven, porque es la realidad, no sirven, tiene un impacto en el cortísimo plazo en el índice de inflación, y, y eso es lo que trató de hacer Feletti. Él debe Ujú. saber que los controles no sirven por más de que los haga a promulgar en la televisión y en la radio. Pero el- lo que le interesa hoy al gobierno no es si la inflación en el largo plazo o el mediano plazo va a bajar o cuál va a ser el problema de la inflación en los meses que siguen. Lo que le importa al gobierno es el domingo el domingo de las elecciones. Y para este domingo lo que le importa es hacer una medida que, si bien puede llegar a controlar algunos precios en el cortísimo plazo, tiene un daño económico muy fuerte, y para el corto plazo de 3 meses, mediano plazo y largo plazo. Y en definitiva, los argentinos que vivimos y vamos a seguir viviendo en este país, no nos interesa qué va a pasar de acá al domingo. Nos interesa qué vamos a hacer con el resto de nuestras vidas el año que viene, en 3 años, 24, 25. Tal cual. Te pido que hagamos entonces un breve repaso de lo que han sido estos números que vos nos estás contando en exclusiva para nosotros y para nuestra audiencia. Y te propongo entonces que me contestes interanualmente, ¿de cuánto están evaluando ustedes que sería la inflación de octubre a un año para atrás? Bueno, la inflación interanual es del 51,7%. Bien, y acumulada en estos primeros 10 meses del año, ¿tienen el dato? Acumulado es 41,3%. Este es el dato que medio deja al desnudo lo que es la inflación presupuestada al principio del año, que fue del 29%, y la que después terminaron reformulando al 45%. O sea, Claro, ya difícilmente se llegue a ese número. por lo cual también la mayoría de los gremios está pidiendo la reapertura de paritarias para al menos lograr un 45%, que sería lo que se podría llegar a perder en este año si es que se morigerara de alguna forma la inflación en los últimos 2 meses, ¿no? Como vos bien decís, hasta aquí un 41% acumulado, quizás estuviera cercano al 45% que los gremios están de alguna forma avisorando para cerrar una paritaria decorosa, ¿no? Y el 45% es un poco, si bien los gremios tratan de llegar al 45%, porque es lo que, si el gobierno estima 45, de mínima le tenés que dar 45. Es un poco de que ellos mismos elevaron el piso de paritaria para negociar. Pero la inflación, lo más probable es que supere el 45% y llegue al 50%. Bien, y entonces para este mes, el mes de octubre, el 10.º mes del año, la inflación del IPC de la Fundación Libertad y Progreso ha dado 3,2%, ¿verdad? Exactamente, 3,2%. Detallabas que hay dos segmentos que son muy importantes. En realidad hablamos de tres, pero dos que son fundamentalmente importantes: el de alimentos y bebidas, que de no haberse le dado ese masazo con el control de precios hubiese superado ampliamente, por lo que uno advierte, lo que fue la inflación de este mes, y el otro es el de los medicamentos. Los dos están con controles de precios hasta principio del año próximo. ¿Qué crees que puede llegar a pasar a partir del lunes, teniendo en cuenta dos cosas? El resultado electoral, que si se repite lo que sucedió en Las PASO, evidentemente no va a haber muchas empresas que se ajusten a los controles, porque esto es lo que se habla aproximadamente en sectores vinculados al mercado. ¿Y qué va a pasar entonces con los precios, teniendo en cuenta que estamos en una situación de inflación retenida con inflación alta? Bueno, después de las elecciones lo más probable es que haya un aflojamiento de los controles, porque eh, levantar todos los controles de una en enero va a ser peor que ir empezando a dejar suavizar a las empresas la suba de precios. Entonces me parece que el sargento Feletti va a tener que, que aflojar un poco con los controles, y me parece que la negociación que tiene con los empresarios es un poco de, bueno, lleguemos hasta las elecciones, y después volvemos a sentarnos a ver cómo hacer. Pero me parece que esa va a ser la postura del secretario.
Diego, te agradecemos mucho, como siempre, por este contacto. Vamos a seguir muy de cerca lo que suceda justamente con este indicador que es tan sensible a los argentinos, no por el número en sí, como decíamos al principio de la nota, sino porque en definitiva lo que impacta es lo que está pasando en el bolsillo de los trabajadores, de los no trabajadores, los desocupados, los jubilados que lo sienten aún más, y por supuesto que es un reflejo de lo que la sociedad argentina está sufriendo. Así que te agradecemos mucho por anticiparnos estos datos y quedamos expectantes de ver qué es lo que pasa justamente este jueves cuando se difunda la información. Que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes, Mati, y gracias por el llamado. Ahí pasaba Diego Picardo, él es economista de la Fundación Libertad y Progreso, contándonos, anticipándonos lo que viene en materia de inflación. Tenía los datos de antemano acerca de lo que seguramente se va a estar confirmando en las próximas horas.